vamos a hacer una Real mejor. Ayer comenzó una nueva etapa, un nuevo libro, una nueva Real Sociedad. Fueron presentados Eric Bretos, el nuevo director de fútbol, y Sergio, el que será el nuevo entrenador, el que va a ser el nuevo entrenador de la Real Sociedad, y estuvo también presente el presidente Joaquín Aperribay. Vamos a analizar en profundidad todas las palabras, casi una hora y media de rueda de prensa, pues para sentar ya lo que pueden ser las bases. No hubo mucha concreción, pero algo dijeron los tres protagonistas. Vamos a analizarlo aquí en Guase en Reala en profundidad en el siguiente ratito con Ángel López. Te veo... No, estamos en verano ya. Y... el calor te ha... El calor aplatana un poco y hoy hace mucho. Teníamos ilusión, ganas. Energía, ¿no? Siempre, con ilusión y energía es algo que nunca se debe perder. Y bueno, teníamos ganas ya de escuchar a Eric Bretos y a Sergio Francisco. El mensaje del presidente fue parecido al de siempre, eso sí es verdad. Y bueno, yo creo que de alguna manera trataron de alzar nuestra moral después de un fin de temporada muy malo. Y yo creo que vendieron un buen mensaje de ilusión y de ambición, sobre todo haciendo ver que esto no va a ser tan catástrofe como algunos quieren pintar en cuanto a desbandada de cracks ni nada por el estilo. Evidentemente la Real tendrá que asumir alguna pérdida como la de Zubimendi, pero bueno, lo vemos en portada del Diario Vasco. Quieren hacer una Real mejor y de momento hay que creerles. Beñat Barreto, ¿qué tal? Que ayer estuviste ahí abajo, positivismo ante todo. Sí, yo coincido plenamente con lo que dice Ángel. Yo creo que acertaron en el mensaje, salieron a no equivocarse después de las últimas ruedas de prensa del bueno Imanol que fueron un poco comprometidas o que dejaron algún que otro mensaje equivocado. Pues yo creo que esta vez los tres acertaron, es cierto que no concretaron apenas nada, no hablaron de nombres propios, salvo al final, que yo creo que es cuando se soltaron un poquito, pero el mensaje que tenían preparado yo creo que lo lanzaron y que ha calado. O sea, las tres palabras más repetidas en la rueda de prensa fueron ambición, ilusión y exigencia, pero es que además cada uno lo pudo decir sin exagerar. Es que podríamos echar un buen rato contando esa hora y 20, hora y 25, cuántas veces dijeron cada uno esas palabras. Pues seguro que más de 30, 35, 40, 50 veces. Y bueno, lo que decimos, no dejaron grandes titulares, pero ese mensaje de aire fresco, a la Real le hacía falta aire fresco después de lo que ha sucedido las últimas semanas, y eso ha llegado. Está claro que quizás no son, o Sergio quizás no es la figura que más vende, ¿no?, en cuanto a nivel mediático, pero es un tío preparadísimo para el reto. El propio presidente dijo ayer, y yo coincido con él, y alguna que otra opinión lo he dicho en el periódico, que creo que está más preparado que las últimas apuestas que se hicieron en el banquillo de la Real. Lo escuchamos a Aperribay por qué ha elegido a Eric Bretos y Sergio, lo explicó y ahora lo analizamos. Voy a decir una cosa, si alguien se merece esta oportunidad, son ellos dos. Por la cabeza de Eric han pasado todos los fichajes que ha hecho la Real Sociedad en los últimos años. Sergio, si hacemos una comparación entre Yagoba Arrasate e Imanol Alguacil y Sergio, posiblemente el que más méritos deportivos ha hecho para ocupar el cargo de primer entrenador es Sergio. Y además ha hecho otra cosa extraordinaria, que fue sustituir a Xabi Alonso, un top 1, y que no lo note el segundo equipo, ni en resultados, ni en discurso, ni en formación. Estamos ante el futuro de la Real Sociedad, y lo vais a hacer de maravilla. Lo que tenemos que ser es valientes, impulsar, exigentes, y pensar que cada día en Zubieta se vive como el último día de nuestra vida. Y así vamos a llegar muy lejos, y además vamos a llegar muy lejos pronto. Lo decías. Sí, insisto, yo creo que bueno, en cuanto a formación y experiencia también está a esa par. Ahí tenemos el recorrido de Sergio, los últimos 3 años también, más allá de la etapa formativa en categorías inferiores, al final sus 3 años en el Sanse, ¿no? Que hemos visto un Sanse que ha jugado de todo tipo, que se ha tenido que
pues bueno, adecuar a diferentes contextos. No ha podido contar con un montón de gente durante diferentes etapas y Sergio ha sido capaz de sacar a otros, hacerlos evolucionar y esos jugadores son los que en la temporada que viene y en el futuro más cercano a la Real van a tener que dar el callo y están preparados para ello. Y yo creo que tanto él como Aperribay quisieron lanzar un mensaje de que talento tenemos y que ha estado oculto esta última temporada, porque, bueno, si queréis, ya que ellos no ponen nombres propios, los ponemos nosotros. Yo creo que hay varios, Pacheco y Turrentes creo que son los dos principales, de que, ostras, tenemos 2 campeones olímpicos, el capitán de la selección sub-21 que va a jugar ahora el europeo, que es Turrentes, que son 2 talentos de casa increíbles a los que no hemos sabido exprimirles. Son buenísimos los dos. Pues bueno, pues ahí está Sergio para moldearlos. Y si quieres vamos a otros nombres. Te hablo, por ejemplo, de Barnechea. 6 años en el primer equipo. Un talento increíble. Marcó contra el Real Madrid y se convirtió en el jugador del siglo XXI, el primero en hacer gol en primera división. Pues Barrene también tiene que terminar de explotar, ¿no? Ser el Barrenechea que puede ser, que es un jugadorazo, pero no solo de vez en cuando, algo más regular. Pues bueno, ese electroshock del que alguna vez habló Roberto Lave, pues que se pueda producir ahora esta temporada con Sergio en el banquillo y con Bretos en los despachos. Luego hablaremos de algún otro nombre propio, que sí que incluso mencionó también el presidente, hablando de los centrocampistas, pero al final también nos centramos mucho, bueno, nos hemos centrado porque una de las figuras más relevantes ha sido Olave, pero no es que Eric Bretos también venga nuevo, sino que ha trabajado muchísimo en la sombra, pero ha sido la mano derecha de Olave y por lo tanto ese conocimiento de la Real y de Zubieta, como ayer lo explicaron bien, está ahí, es una figura que públicamente no ha aparecido mucho, pero que conoce de sobra lo que hay dentro de la casa. Conoce de sobra y además yo creo que es un especialista mucho mayor que Roberto Olave en lo que se refiere a scouting e incluso a fútbol internacional, al barro, a ver jugadores. Sí. Lógicamente no ha tenido la tarea de todo lo demás que comprende ser el director de fútbol, que eso tendrá que empezar a hacerlo ahora. Pero desde luego Eric Bretos ha tenido estos 7 años de aprendizaje, además él mismo dice que Roberto Olave ha sido su maestro y conoce perfectamente los entresijos del club, pero además tiene pues eso, un mensaje nuevo, es verdad que va a introducir aire fresco y es necesario que él también ponga su propio sello. Lo dijo él y además me encantó la frase de que él mismo le había dicho a Roberto que él no quiere ser como Roberto Olave, porque iba a ser una versión mucho peor que la de Olave. Quiere ser el mejor Bretos posible. Nosotros queremos ver a ese Bretos, un Bretos que conoce perfectamente la cantera, pero que además conoce el mercado internacional y es ahí donde tiene que marcar la diferencia, especialmente este verano. Ángel, a mí me convenció bastante su mensaje. La verdad que empezó un poco... los dos, tanto Eric como Sergio, empezaron un poco dubitativos. Yo creo que Sergio estaba algo más nervioso porque... Bretos se quitó el nerviosismo en la primera frase. Sí, es verdad. Empezó a sonreír y ahí... Todos los complejos, los nervios y yo le vi un pero... mensaje claro y contundente. Y es verdad que no le conocemos también en ese sentido, ¿no? De manera pública, fueron sus primeras palabras públicas, ¿no? Y yo creo que tiene bastantes más tablas que Sergio en ese sentido, ¿no? Sí. Luego va a tener que hablar mucho más el Irundarra que el Donostiarra, pero no lo habíamos oído hablar en público, realmente es la primera vez y a mí me dejó gratamente sorprendido. Es verdad que probablemente casi todo lo que dijo, o buena parte, lo tenía perfectamente preparado, estructurado para decirlo de esa manera como lo dijo, castellano y euskera, por cierto, perfecto, pero no lo habíamos visto hablar públicamente y demostró unas tablas, desde luego conocimiento del club lo tiene. Y además, bueno, es periodista, por eso se expresa Ángel, también. Tú le conoces, porque, a ver, a nivel personal, cuéntanos algo. Tú trabajaste con él. Hace demasiado tiempo como... Bueno, pero trabajaste con él. Fue becario con nosotros en la edición de Guipúzcoa de Mundo Deportivo, donde trabajábamos, y la verdad es que era un chico absolutamente entregado al trabajo y era apasionado del fútbol. Quería hacer cosas, proponía y era proactivo. Eso nos encantaba y nos duró muy poquito, porque yo creo que él estaba bastante convencido de que sí, le gustaba el periodismo,
pero lo que le gustaba realmente era el fútbol y a dedicarse a ello profesionalmente, y por eso empezó pues su carrera como entrenador, como director deportivo, ya meterse en tratar de meterse en clubes de fútbol para desarrollar por ahí su carrera, y desde luego creo que ha acertado plenamente. Pero sí, guardo un buen recuerdo desde luego de Eric Bretos, aunque la verdad es que coincidimos poco laboralmente. Hemos hablado aquí mucho en el programa de que la Real necesita fichajes, no es algo que negaron ayer ninguno de los protagonistas, pero sobre todo ese hincapié a mirar a Zubieta, como ha dicho Imanol, al talento de dentro. Creo que por lo menos la próxima temporada es lo que más podemos ver, ¿no? Sí, bueno, a ver, es evidente, esto es la Real y no podemos alejarnos de lo que es su filosofía y su esencia. Y esto, en cuanto deje de ser así, como lo has dejado de ser en algún momento de la historia, la Real se va al pique, se va al carajo. Entonces, creo que tienen que incidir ahí, por supuesto, y tratar de sacar chispas a los jugadores que ya tienen, y efectivamente, lo que dijo Sergio Francisco, que me gustó, ¿no? Tratar de explorar el talento que hay en la plantilla y que quizá Imanol Alguacil o los técnicos que había antes no han sabido explorar. Hay que considerar también que Imanol Alguacil era un especialista en esto, que sacó el mejor partido o un partido impresionante de cada uno de los futbolistas que tuvo. La ventaja de Sergio Francisco es que prácticamente todos los canteranos han estado a sus órdenes. Por ejemplo, no lo recordaba yo, Martín Zubimendi estuvo con él hace un montón de años en el EASO. Es probable que no pueda trabajar con él, lamentablemente, pero con esto quiero decir que ha trabajado prácticamente con todos los canteranos, que sabe de qué pie cojea y que probablemente sabe por dónde puedan evolucionar más. Pero evidentemente hay que insistir en esto de la cantera. Esta es la base de la Real, pero yo creo que la clave de este verano, más allá de todo esto, de estos conceptos tan básicos, es acertar en el mercado. Lógicamente, tratar de que no haya fuga de cracks, que no haya fuga de talentos, pero tratar de acertar en el mercado, aunque sean 2 fichajes, 3 fichajes, pero ahí hay que estar atinado. Esto es lo que dijo Bretos acerca de ese talento de casa, pero sin olvidar que la Real tiene que también mirar hacia afuera. Con respecto al mercado, nosotros tenemos claro que al final lo primero es mirar en casa, pero luego, por supuesto, vamos a estar preparados de cara a poder incorporar de fuera jugadores que nos hagan mejores. Reforzar y jugadores que nos hagan mejores. La Real va a fichar. Es que tiene que fichar. Los que pensaban que esto iba a ser una desbandada, y han salido bastantes nombres de que esto iba a ser una catombe, de que nadie quiere jugar aquí, de que nos vamos a quedar 4 y un tambor, que el primer partido de... Sigue siendo apetecible la Real y es un gran club, lo dijo ayer también, a pesar de no estar en Europa. Que en agosto, cuando empiece la Liga, vamos a jugar con 11 futbolistas y que en la convocatoria habrá otros 12. O sea, que los que decían y auguraban que iba a haber un verano de cambios, que lo va a ser, no iba a ser tan exagerado. Que la Real va a fichar. Está claro que creo que, según lo deslizó ayer el propio Eric, parece que eso se va a dilatar. ¿Que le gustaría que estuviesen ya? Pues claro, porque Sergio podría trabajar cuanto antes con ellos. Pero primero están en una etapa de análisis, de ver qué es lo que tenemos en casa, decidir qué es lo que nos vale, qué es lo que no sé si nos vale, sino que tenemos que mejorar para potenciar más a una plantilla, de que van a hacer una Real mejor, y ahí es cuando... pues darán el paso. Oye, mira, entendemos que, es una suposición, entendemos que en la posición de central tenemos gente potencial, como dijo ayer también Eric Bretos, como John Martín, como Pacheco, pero que quizás pues hace falta rendimiento inmediato para reforzar esa posición, más allá de la salida además de Nayef Aguer. Pues bueno, vamos al mercado. Pero primero mirar, hacer un análisis, qué tenemos, qué no tenemos. Lo mismo con el centro del campo. Oye, Gorrotxategi y Urco, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Nos valen? ¿Están haciendo una temporada increíble o han hecho una temporada increíble tanto en el Español como en el Mirandés? ¿Que el propio Gorrocha todavía pueda ascender a Primera División? Pues joder, es que son nuestros. Son nuestros jugadores, son de la Real. ¿Por qué no vamos a utilizarlos? Pues en eso están, en hacer esa reflexión de quién puede ser útil, de quién puede ser interesante para rendimiento, porque al final lo que hay que hacer es ganar partidos, y las últimas semanas no estamos ganando partidos. Y también dijo Aperribay que nadie ha dicho que se quiera ir de la Real. Ahí yo creo que hizo la salvedad de Martín Zubimendi, que yo creo que su salida es inevitable, no será ahora, pero será entre unas semanas, pero los demás no han dicho que se quieran ir.
Por lo menos no lo han comunicado así. De hecho, estas son exactamente las palabras de Eric Bretos acerca de esa, pues, no desbandada como muchos ya empezaban a intuir. Bueno, soy consciente de un poco la corriente esa que comentas de posibles salidas de jugadores importantes, y a nosotros ningún jugador nos ha transmitido que no quiera estar en la Real, ¿vale? Eso lo primero. Y luego decir que nosotros no solo estamos pensando en perder jugadores importantes, sino que lo que estamos pensando es que queremos hacer un equipo mejor aún. Entonces, si yo estoy diciendo aquí que estoy ilusionado y que tengo mucha energía y que vamos a hacer algo importante, por supuesto que necesitamos un gran equipo para ello. Ilusionante la frase, está bien, Sí. Está bien. Y es de las primeras que dijo Eric Bretos y yo creo que glosa bien lo que quiere transmitir. Luego, además, si esto que transmite ahora Eric Bretos no sucede, se le podrá echar en cara lo que dijo en su primera comparecencia y recordarle este registro sonoro que acabamos de escuchar. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de mensajes, pues sí que, como he dicho al principio, ¿no? Creo que vuelven a alzar un poco la moral de caída que tiene el aficionado con respecto a todo lo malo que ha pasado en los últimos meses en la Real. Bueno, yo creo que con estas palabras se confirman varias noticias que hemos contado un poco en el Diario Vasco en las últimas semanas. En el caso de Brais, dijimos que no había comunicado a nadie de la Real que se quería marchar, por mucho que pues bueno, el avispero ya se estuviese un poco agitando, Sí. ¿no? Mediante quien fuese. Como Fabrizio Romano, el especialista en fichajes, que ahora pues en el mundo del fútbol tan importante es, porque los agentes acuden a él siempre. O sea, para lanzar mensajes para también. lanzar mensajes, para elevar precios, para Luego son rebajar like, precios, sí. para agitar un poco el avispero, como decía, y que Brais de momento a la Real no le ha comunicado de que se quiera marchar. Es jugador de la Real, tiene contrato hasta 2028, como dice Ángel, una cláusula elevadísima. Y la otra noticia que se confirmó y que lo hemos contado también en el periódico es que lo publicó Ángel con Taque Kubo, que la Real se iba a remitir a la cláusula de rescisión de 60 millones de euros, y el propio presidente lo dijo. Ahora escuchamos, si quieres, sus palabras, Maite, de que Taque Kubo no está en venta, la Real no quiere traspasar a Taque Kubo, no tiene la necesidad de hacer ningún tipo de venta ni este año ni el siguiente, porque la Real, como dijo ayer el presidente, no tiene frío económico. Y bueno, pues el que quiera Taque Kubo tendrá que poner 60 millones de euros encima de la mesa porque es su cláusula de rescisión. Aparte que en ese caso, si la Real tiene que traspasar a Kubo, es que es necesario que pida la cláusula de rescisión porque la Real se lleva poco más de la Sí, mitad de la claro. cláusula, que son en torno a 33 millones de euros. Y fíjate, puede parecer una cantidad que está bien, pero al final pierdes a tu crack. Yo creo que es el elemento que no debe perder la Real. Lo de Zubimendi yo creo que está bastante asumido y que puede haber buenos relevos naturales en la casa. Pero sustituir a Taque Kubo es muy complicado. Y claro, la Real exigirá la cláusula de rescisión. Aperribay dijo claramente que el hecho de haber cambiado de agente no tiene por qué significar que quiera salir del club, pero suele ser así. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Lo que sí os podemos decir es, no tenemos ninguna intención de traspasar a Taque Kubo, en concreto, que era tu pregunta. Que nos gustaría que estuviese el próximo año aquí. No tenemos ni intención ni necesidad. Las conversaciones que hemos tenido en donde vemos a Taque Kubo el próximo año, en la Real Sociedad. Lo que está claro es que entre gente de fuera y gente de casa es el mensaje que se dio ayer. A mí es que me llamó mucho la atención ese incidir constantemente en lo que había en casa y sobre todo teniendo en cuenta además que la Real está bien económicamente, que siempre hablamos mucho de la cantera cuando pues empieza a fallar el tema económico, pero que en este caso la Real está muy bien y Zubieta está mejor incluso para poder afrontar los próximos retos. Pero aquí yo sigo viendo el mismo problema que veíamos hace ya unas semanas y después de oír la rueda de prensa todavía más. Si vamos a tratar de revalorizar a los canteranos que existen, que nos interesan mucho los cedidos que han estado por ahí, sobre todo Gorrotxategi, Urco y Carricaburu. Queremos fichar para mejorar la plantilla, por supuesto. Pues ya nos estamos colocando en 35 jugadores. Sí, eso claro. también. Eso también. Y ahí sí que hay que tomar decisiones valientes y hay que tomar decisiones acertadas a la hora de iba a decir una expresión que no. A la hora de reducir la plantilla. Ahí hay que ver también a Eric Bretos y a Sergio Francisco, porque va a tener que ser tú sí,
pero mucho tú no también. No es fácil incide un poco con lo que dice Ángel, ese poli malo, ¿no?, que tiene que hacer. Sí. Oye, sentarte con Álvaro Odriozola y decirle que bueno, pues que el propio Álvaro también admite o reconoce. O Sadik, bueno, Carlos Fernández, hay Gerardo muchos jugadores, Becker. al propio Maguna Zelaya, que ha estado cedido también y que en el Córdoba pues no está pudiendo tampoco romperla, ¿no? Con todos esos hay que decirles que bueno, que para esta temporada o quizás su etapa en la Real ya tiene que terminar. Y bueno, Pero con esos igual es más fácil, pero ¿qué haces con... Están Olasa, Turrientes, va a subir Goti, Claro, Urco, Gorrochategui. Ahí no pueden entrar todos. Ahí tienes que decirle a 2 o 3 o lo que sea de ellos, Sí. de canteranos, a los que ha renovado recientemente, y decirle, pues es que no tienes sitio. No Igual te tienes que ir cedido a donde sea. Pues al Mirandés si sube a Primera División o algo así. Hablando, Estas Maite, son de las decisiones sesiones, complicadas. yo creo que es una herramienta útil y que la Real Sí. últimamente no le estaban saliendo nada bien. Sus últimas sesiones Ujú. estaban siendo un poco desastre. El propio Carricaburu, que se fue a la vez y apenas jugó, tuvieron que cortar la cesión y salir a la Andorra. Ahora en el Racing sí que está explotando. Y bueno, por lo menos esta temporada, los cedidos de verdad Sí. de casa, porque a Carlos Fernández no lo cuento, que solo ha marcado un gol con... ¿dónde está Carlos? En el Cádiz, Cádiz, con el Cádiz. Cádiz, perdón. Pero el resto de los de casa, o sea, las cesiones de Urco y de Gorrochategui han sido perfectas. Y Carricaburu Y Carricaburu también, que ha explotado a marcar goles y que es importante y está peleando por el ascenso. El propio presidente igual no estaba tan de acuerdo, Maite. Si quieres escuchamos ese Sí, corte. eso te iba a decir. Vamos a escuchar porque eso no le gustó que saliera ninguno, pero vamos a escucharle. Venga. Todos podemos pensar, la cesión de Urco ha sido muy buena. Yo personalmente pienso que no. Yo no entiendo que un jugador de la Real Sociedad tenga que salir de la Real Sociedad para demostrar que vale mucho. Nosotros tenemos muchos jugadores con mucho talento. Le tenemos que dar confianza. Y tenemos que llevarlo hasta su máximo rendimiento. Gorrochategui, extraordinario el rendimiento que ha tenido en el Mirandés. Perfecto, se planificó el año pasado, teníamos 2 mediocentros o 3 mediocentros. Venga, vamos a dejar salir a Gorrochategui. Pero la Real Sociedad tiene que ser un club de oportunidades. El mensaje es clarísimo. Sí, pero ¿Va ahora Inés, hacia algún lado? pues no lo Ángel? sé, yo creo que hay cierto grado de carga de profundidad ahí, Sí, hacia sí. quien sea. Cimanol probablemente, no lo sé. Pero claro, el año que viene, la próxima temporada, hay que tener en cuenta que la Real, por ejemplo, no va a jugar competición europea, lamentablemente. Entonces va a haber muchos menos partidos. Y si hay, por ejemplo, como ha pasado todos estos años, un pivote buenísimo, como era Martín Zubimendi, indiscutible, ¿qué vas a hacer con el pivote defensivo número 2 o con el número 3? ¿Qué es preferible? ¿Que estén todo el año en el banquillo? Yo creo que esta Jugar temporada con le ha dos. venido a Gorrochategui de manera excepcional. Ha sido uno de los mejores jugadores de segunda división y han sido 6 meses de Urco, ¿no? Han Sí. sido fabulosos para él, pero fabulosos. Entonces yo creo que a los dos les han sentado de maravilla. Hombre, está claro que se van a quedar, ¿no? Según lo que dijo ayer Eric Bretos, que vienen para reforzar el equipo y para mejorarlo. Lo Pero hay con- overbooking, sigue habiendo overbooking. Lo Sí. contamos en el periódico del jueves, que al menos Urco, la idea de la Real es Con Gorrocha. quedarse, y con Gorocha yo creo que más de lo mismo. Yo hablo de Urco, que es lo que publicamos y es lo tangible. Es que Urco, esta temporada, en los últimos 6 meses, solo ha dejado de jugar un partido. ¿Cuál fue? Contra la Real en la Anoeta y por la cláusula Por la del miedo, cláusula. que no pudo jugar. En el resto, ha jugado en todos los partidos con el Español. Creo que fueron todos titular, salvo el primero que llegó casi sin entrenar y terminó, pues creo que fueron 10-11 partidos con los 90 minutos. Ha hecho una temporada, un segundo tramo de temporada espectacular. Y lo publiqué también el jueves. El futbolista estaba falto de confianza por lo que pasó en verano, que recibió una oferta, bueno, no una oferta como tal de dinero del Sporting de Lisboa, campeón de Portugal, de la Liga y campeón de la Copa recientemente, porque la Real ni siquiera se sentó a hablar con el equipo portugués, diciendo que este es nuestro, no lo queremos dejar marchar, lo siento, hasta luego Lucas, no queremos ni hablar de un posible traspaso. Ese nivel de confianza estaba con Urco. Cuando renovó en 2022, renovó 6 temporadas estando en el Sanse hasta 2028. En ese momento no había ningún futbolista de la Real con un contrato más longevo. Joder, eso quiere decir mucho, pero luego si no se transmite esa confianza en el campo y no lo pones, es imposible que pueda rendir. Coincido con Ángel, hay muchos partidos y se podía haber moldeado un poco más a algunos futbolistas,
Y es que esto va de acertar. En algunas cosas Iván no ha acertado mucho y en otras pues no ha estado tan atinado. Pero tampoco cuando Urco ha salido También al lo terreno puse, de juego en también el lo primer puse. equipo, tampoco ha respondido en demasía a las expectativas. Evidentemente, técnicamente es un jugador buenísimo, físicamente también. Y yo creo que lo que le ha fallado, por lo menos en la Real, y esperemos que haya vuelto en otras condiciones, es el aspecto condicional, que no termina de aguantar bien, de resistir bien todo el partido. En español ya lo hizo, ¿eh? Que ha En el mejorado. español lo ha mejorado. Pues ahí, esto es lo que claro. le achacaba Imanol Claro. Alguacil, sobre todo, y por eso pues prácticamente no le alineaba. Y en el caso de Gorrotxategi, yo creo que están decididos, lógicamente, a que vuelva por el temporadón que ha hecho. Pero bueno, todavía está en competición y esto es lo que estará dilatando el proceso, pero me imagino que antes de volver a recalar en la Real tendrá que renovar. Creo que tiene contrato hasta 2027. 27 es 2 años más. Y tiene muchas novias. Tiene muchas novias, lógico, porque ha jugado muy bien, está rindiendo a la perfección en un segunda división. Entonces, me imagino que tendrán que ir por ahí las cosas. Un apunte más de lo de Urco. Bueno, a mí me consta que está feliz después de los 6 meses que ha tenido y que por su cabeza solo pasa a triunfar en la Real y ser importante en la Real, que no piensa en otra cosa. Así se lo ha transmitido al propio español. Fran Garagarza también reconoció. Seguro que se lo querían el otro quedar. día en una entrevista en Radio Marca de que no pueden contar con él porque ya han hablado con la Real y la Real ha dicho que no va a salir Urco. Entonces, pues bueno, importante que la gente de casa pues se sienta también importante. Claro, que son realidades también, Beñat, que pueden cambiar según transcurra la pretemporada. Que esto es Claro, que esto es obviamente. fútbol. Esto es fútbol. Igual Sergio Francisco le ve los primeros 3-4 Exactamente. partidos y no termina de convencer, o hay una conversación entre ellos, que esto es fútbol. Que eso va a ser un factor fundamental, que Sergio Francisco vea en los amistosos y en los primeros entrenamientos Es a que sus jugadores su en mensaje, acción. Su mensaje ayer, que no hemos puesto a mucho a Sergio porque, Sí. bueno, habló el que menos. Es verdad que al final Bretos ocupó la mayor parte, que me he vuelto a ver hoy la rueda de prensa, pero incidir en, Sí. primero tengo que conocerles, Tiene que ni conocerles. siquiera ha estado con ellos. Mira, yo recuerdo que en el año 2009 Zurutuza prácticamente era un recién llegado al primer equipo de la Real Sociedad, llegó Martín Lasarte. Claro, él quería ver a los jugadores en acción. De repente salió un mirlo blanco que se llamaba Antoine Griezmann, que empezó a marcar goles cuando no le tocaba. Entonces, claro, se vio obligado a mantenerle en el equipo. Y con Zurutuza tenía muchas dudas en el propio club. Y en los primeros también amistosos, durante todo el verano, se dio cuenta que tenía un media punta de primer nivel para segunda división y dijo, pero yo me lo tengo que quedar. Y fíjate lo que ha sido Zurutuza en el primer equipo. Pues eso, yo creo que también el verano, los amistosos pueden ser un termómetro a la hora de, o un criterio claro a la hora de decidir Sergio Francisco con quién se queda y con quién no. Otro de los temas, otra de las palabras, no se incidió mucho, pero salió la palabra Europa el año que viene. Bretos dijo que no era un año de transición, ni el pasado ni este. Estas son las palabras de Aperribay cuando le preguntaron por ese volver a Europa. Cuanto antes, si puede ser ayer. Ojalá sea la próxima temporada. Pero si no, lo que tenemos que hacer es trabajar bien, confiar. De los jugadores que están en la Real desde pequeñitos, mirarlo, conocer cómo son, cómo puede ser su evolución. Con los jugadores que hemos aportado y que han venido más tarde, también conocerlos bien y buscar lo extraordinario en cada jugador. Ese es el camino. Y de ahí llegaremos a Europa. Y más lejos también. Y ganaremos otro título. Hablamos del aire fresco que van a traer Eric Bretos y Sergio Francisco, pero este es el Aperribay de siempre. Sí. El Aperribay de los mejores de lunes a viernes, juntar generaciones, vamos a ganar títulos. La Real de los afectos. Esa. Vamos. Bueno, al final lo consiguió. Lo vi al Aperribay auténtico. Al final consiguió lo del título. Sí, pero bueno, oye, yo creo que es el mensaje que tenían que mandar de Europa. Sí. O sea, a ver, este año no vamos a jugar competición continental, pero el objetivo ¿cuál es? Volver. Cuanto antes. Si puede ser esta temporada y quedar sextos, quintos, si podemos ir a la Champions otra vez este año, ¿por qué no? Oye, que luego el verde nos pondrá otra vez en nuestro lugar, como nos ha puesto a partir de enero, ¿no? Sobre todo en Liga, que el balón si no entra, pues no sumas puntos. Y si no sumas puntos, pues queda ser un décimo como esa temporada. Pero el objetivo ¿cuál tiene que ser? Pues volver a Europa. Volver a Europa, ir a muerta por ese objetivo. Sin 12 partidos de competición europea que ha jugado este año la Real, pues tendrá 38 partidos de Liga, más los de Copa, que esperemos que sean 7, 8, los máximos posibles.
pero la exigencia es esa, la exigencia es máxima y estén con los que estén, ir a muerte e intentar volver a Europa cuanto antes. Yo creo que el no estar en Europa te puede dar 1 o 2 balas más. Quiere decir que la Real no tiene por qué perder mucho potencial de plantilla sin tener los ingresos europeos, por lo menos este año. Luego ya el siguiente o los siguientes ya veremos, pero la Real sigue figurando entre los equipos más poderosos en lo que a presupuesto, límite salarial y valor de plantilla se refiere, y esto por lo menos el año que viene se va a mantener. Por lo tanto, efectivamente, por lo menos el horizonte tiene que ser buscar Europa, que es lo que ha hecho la Real en las últimas temporadas y es lo que hay que exigirle. Pues vamos, para terminar, a volver a ese mirar a Zubieta y estos, pues bueno, pues para cerrar el programa y lo que va a ser la Real en los próximos años, vamos a escuchar a Eric Bretos y Sergio Francisco hablando de ese talento de dentro. Después volvemos y os despido. El intentar sobre todo mirar hacia adentro, hacia casa, lo que tenemos en casa, qué más podemos sacar de lo que ya tenemos dentro del equipo, qué talento tenemos ahí dentro que tenemos que trabajar duro para sacar y a su vez pues qué jugadores que tenemos fuera cedidos pueden venir a hacernos mejores, qué jugadores de Sanse podemos pensar en venir a hacernos mejores también al primer equipo. Hemos hecho una mirada hacia adentro. Volvemos a fijarnos en el talento que tenemos dentro y estoy convencido de que ese gol que parece que no está dentro y que vamos a intentar que con lo que tenemos dentro poder construir algo. Esa mirada hacia adentro, que para mí pues es un mensaje, bueno, el mensaje que se tenía que dar, pero parece que es sin Zubimendi, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ayer quisieron vender que no está todo el pescado vendido, reconoció a Perriba y que están, o que han negociado, que no hay nada que negociar. Vamos por él, a, bueno. a escucharle primero porque Venga. Fue bastante claro, además, y fue al grano, entonces vamos a escucharle y ya pues eso, terminamos con Zubimendi. De Zubimendi es del único jugador que hemos tenido conversaciones, que efectivamente nos han preguntado clubes. No hay ningún otro jugador que nos haya preguntado ningún club, ni ningún otro jugador que nos haya dicho que quiere dejar la Real Sociedad. Lo que le hemos dicho a Martín es, vete a la selección tranquilo, piénsalo. Por supuesto que ya le dijimos el año pasado que íbamos a escuchar. No nos gustaría que Martín siguiese el próximo año aquí y sabemos que existen varias opciones. ¿Puede concretarse alguna o no? Desde luego no lo veo a corto plazo. Realmente mandar otro mensaje es prácticamente mentir. Sí, pero ¿no? Yo creo que dan por hecho que... Por eso digo que el mensaje que lanzó ayer claro, no pueden decir es el correcto. Que no hay nada que... está más fuera que dentro. Se le ha escapado esa frase, ¿no? Sí, además la frase es clara. No hay otro jugador que nos haya dicho que desea salir de la Real. Queriendo decir que Martín Zubimendi sí les ha pedido salir este verano, que es lo lógico y es lo que va a pasar. Se va a ir al Arsenal, 60 millones de euros. Interesa que sea un poco más adelante, pues bueno, pero bueno, lo tienen perfectamente asumido y bueno, pues el mensaje que lanzó ayer yo creo que es el lógico, vamos, para mí sería una sorpresa absolutamente descomunal que ahora el jugador se lo piense y decida quedarse en la Real. Algo que ya hizo el año pasado, sí, que es lo que Bretos quiso ayer poner en valor. Tiene que agradecer para siempre a Martín Zubimendi. Pero Sergio Francisco, el mensaje fue claro. ¿Hay gente en casa? Hay gente en casa preparada para sustituirle. O sea, él fue como el que lanzó el mensaje más realista en torno a Martín. El debate o esa posible salida está más hecho. Desde mucho más cocido. Más cocido, pues eso, la temperatura de cocción es mayor, lleva muchos más meses trabajando en ese traspaso y bueno, también hay que decir que en ese tipo de operaciones, cuando hay tanto dinero de por medio y un contrato de tantas aristas, ¿no? Si pagar la cláusula, si hacerlo a plazos negociando con la Real para que quizás se pueda recibir un dinero más por posibles intereses y demás, bueno, pues todo eso lleva un tiempo, todas las partes coinciden o deslizan y dan por hecho que terminará saliendo. A Perriba dijo que no iba a ser inminente porque que también Zubimendi sigue compitiendo. Es que ahora tiene el jueves la Nations League y si tocamos encima de la mesa, pero ¿y si se parte el cruzado con España el jueves? Pues es que todo puede cambiar en el fútbol. Que todo invita a pensar que terminará en el Arsenal, sí, pero que no va a ser tan inminente. Y de hecho dijo que había varias. Sí, varias. Hablamos siempre del Arsenal, pero dijo que había... Yo no me creo que Xabi Alonso no se lo quisiera llevar al Real Madrid. También entiendo que lo del Arsenal es que está muy... No lo sabemos realmente, pero bueno,
viene Todos desde los más caminos lejos. llevan a... Sí, y además para un Martín Zubimendi, el poder recalar en otra liga, con otra cultura y además rodeado de yo gente de creo que eso puede confianza ser con la que ha clave. jugado, como Mikel Merino, como Odegaard e incluso, o quizá con Alexander Isak en el futuro, E incluso Mikel pues Arteta. es una puerta abierta interesante, desde luego. El Madrid le tenía entre sus futuribles, Claro. eso está claro. Incluso antes de que viniera Desde hace Xabi, tiempo, incluso claro. antes de que viniera Xabi Alonso, con Xabi Alonso obviamente se refuerza porque, bueno, por la conexión que tienen ellos dos, pero a mí lo que me dicen es que el Madrid no terminó de dar ese paso de poner los 60 millones encima de la mesa, Pero eso es indiscutible, ya. prefería poner el dinero en otras posiciones. Ahí está el fichaje de Hausen, que se han gastado creo que 60, en carreras que se van a gastar otros cuantos. Arnold, que llega gratis y que, mira, me salta aquí una alerta de que ya la ha hecho oficial también, más la prima de fichaje y demás, pues bueno, que el dinero prefería ponerlo encima de la mesa en otras posiciones, pero que querían a Zubimendi y que era un hombre muy arriba entre sus deseos, eso también está... Pero curioso también cómo se revolvió Martín Zubimendi al hilo de las informaciones que estaban llegando desde Inglaterra. Algunos medios de Madrid dijeron que ya se encontraba en Londres para firmar con el Arsenal y que solo Maite, faltaba el ¿qué? reconocimiento ¿Tú qué- médico. ¿Tú qué nos dices? Y Yo digo que está aquí y seguro. salió, pues publicó una historia en Instagram Paseando por el centro. que no hace nunca, haciendo ver que estaba en la playa de la Zurriola, luego se fue a Martutene a ver ¿Tú cuándo te un torneo. ¿Cuándo te lo cruzaste tú? Yo me lo crucé, ayer fue 29 de mayo, ¿Sí? me lo crucé por el centro de Donosti, por el casco antiguo, más centro ¿Después imposible, de la rueda de prensa? con o sus amigos. ¿Después de la rueda de prensa antes? O... Por la noche, después de cenar. Pues mira. Sí. Vas a perder eso, Martín, si te vas. La playa Él lo Zurriola sabe, no ya- existe en Londres. no Él lo existe. sabe, por eso ha dicho tantas veces que no. Pues con Martín Zubimendi o sin Zubimendi, pero con mucho talento de Zubieta, que evidentemente se ha demostrado a lo largo de los años y sobre todo también con las figuras emergentes que vienen o que están ya en la élite. Gracias, chicos, por este análisis más profundo. Hoy No no nos hablamos vamos. de pasillos ni nada. No. Jo, vaya, venga. Vas vale, a tener que Nada, prepararte otro speech. Venga, vale. Para más Vale. adelante, porque No, de no, hecho- si todavía colea el anterior, no pasa nada. Porque de hecho no nos vamos. Saluda a los madridistas, por favor. Los tengo siempre en mi mente. Seguirán en mis oraciones. Podrás seguir todo el verano aquí si quieres mandando speeches. Fenomenal. ¿Te parece bien? Estoy dispuesto Muy a ello. bien. Pues hasta ahora hacíamos programa Guasen Reala los lunes y los jueves. Hoy ha sido pues excepcional después de esa rueda de prensa de ayer, pero seguiremos durante todo el verano, todos los miércoles, a no ser que pase algo excepcional de nuevo pues en el mercado de fichajes de la Real o en noticias de la Real. Así que cada miércoles aquí estaremos en Guasen Reala durante todo el verano y nos seguiréis viendo las caras. Fenomenal. Un placer, aquí estaremos. seguiremos. Muy bien. Hasta los siguientes miércoles. Guasen Reala.